Estamos a 8 minutos de llegar a las 10 de la mañana y ya estamos en contacto con Ariel Doracio. Él es el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor y secretario de la Concejalía Popular de Rosario. Hola Ariel, ¿cómo estás? Carito Murisi te saluda. Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, gracias por este ratito que vamos a tener para conversar un poco con vos y charlar un poco de lo que está sucediendo con respecto al tema de los alquileres. Un gran porcentaje de la población alquila, ¿no? Una vivienda para poder vivir, ya sea una casa, un departamento, bueno, y son de larga data en realidad las problemáticas que los inquilinos han tenido y que siguen teniendo y que sufren, por ejemplo, como las consecuencias de las permanentes variaciones en los montos del alquiler, con las renovaciones de los contratos, bueno, muchísimas cosas y la lista es bastante larga. Cuestiones que lamentablemente ya son habituales. Y queríamos preguntarte, Ariel, ¿en qué situación se encuentra en este momento el tema de los alquileres en la ciudad de Rosario en medio de este contexto de pandemia, ¿no? Bueno, estamos en un momento de incertidumbre muy grande porque se vence el DNU 320 el día de mañana, que protege a inquilinos e inquilinas Claro. de los desalojos, de Sí. los aumentos de precios, que prorroga los contratos. Y lamentablemente hay un anuncio presidencial, nosotros estamos esperando la confirmación en el boletín oficial de la extensión hasta el 31 de marzo, creemos que así será y eso va a ser un alivio, pero de la mano de esto hemos pedido al Ejecutivo Nacional que comience con una serie de programas para sacar a los inquilinos del endeudamiento. Uh-huh. Vos mencionabas claramente que hay un alto porcentaje de la población que alquila. Uh-huh. Rosario y las grandes ciudades de Argentina están por lo menos 10 puntos porcentuales de la media global de inquilinos para para ciudades de estas características, de más de 1 millón de habitantes, donde en el mundo tenemos que hablar de entre un 18 y un 22% de la población que alquila. Bueno, en Rosario es más del 30% de porcentaje de la población que alquila, y esto habla de las dificultades que tienen los trabajadores de llegar a la casa propia, y además después el que alquila tiene otras situaciones muy complejas, como tener que destinar más del 50% del salario promedio al pago de la renta, y dejando muy poco margen para la vida, ¿no? Aquel que todavía goza de la posibilidad de tener trabajo, porque bueno, la pandemia ha aún más agudizado la difícil situación económica de los trabajadores, y obviamente los inquilinos en este caso no están al margen, no están exentos de esta situación. Nosotros vemos que 1 de cada 3 inquilinos ha tenido inconvenientes económicos en el marco de la pandemia, o sea, más del 30%, para hacer frente al pago del alquiler, y han acumulado deuda. Por eso le pedimos al gobierno nacional que lance un programa de ahora 12, ahora 24, para sacar del endeudamiento a Argentina, y pensar en solamente este DNU como un paliativo, sino en realidad como un compás de espera mientras se resuelve la situación de fondo, que hoy por hoy la más grave de todas es el endeudamiento, porque esto es lo que genera a la salida del DNU la catarata de juicios que pueden desarrollarse por cobro de pesos y también por desalojos. Sí, vos recién mencionabas el tema de la casa propia, ¿no? Que suele ser algo que yo creo que todos, todas es a lo que anhelamos y deseamos, y es como que está cada vez más difícil, ¿no? De alcanzar, y la única salida que queda por lo pronto a corto, mediano o largo plazo, como sea, es alquilar, ¿no? Una realidad que seguramente debe darse por varios motivos, Ariel. Y quería consultarte porque desde la Asociación de Inquilinos de Rosario se habla de la caída de la oferta también de alquileres por el congelamiento de los precios. En realidad, la caída de la oferta es un discurso que utilizan las cámaras inmobiliarias para justificar los incrementos abusivos y desmedidos que se ven en estos momentos a la hora de renovar los contratos. La realidad es que quien tiene una vivienda y la utiliza para complementar su economía familiar, o sea, un jubilado, un trabajador que posee un inmueble y que ese dinero que percibe de renta lo utiliza para complementar sus ingresos salariales, es impensado que pueda retirar la vivienda del mercado, darse el lujo de perder el ingreso por la renta y además empezar a generar deuda, porque un inmueble desocupado tiene
que pagar expensas, tiene que pagar Sí. el mínimo de servicios y tiene que pagar impuestos. Entonces, esta especulación, esta política especulativa, la puede desarrollar alguien que posee una gran cantidad de inmuebles y que es un formador de precios, es aquel quien especula con el ladrillo en valor en dólares, aquel que busca un resguardo de su ganancia económica mediante el ladrillo, obviamente por la desconfianza que existe en el sistema financiero en la República Argentina, Claro. por la historia reciente vivida, pero no un trabajador o un jubilado que en realidad adquirió esa vivienda y hoy por hoy la utiliza como un complemento de la economía familiar para poder resolver situaciones económicas mucho más complejas. Imagínate que dejás de percibir, por más baja que sea la renta, y además tenés que empezar a pagar impuestos, tenés que empezar a pagar servicios, como decía, el mínimo de los servicios, y las expensas, automáticamente la deuda mensual que vas a tener se va a incrementar y también corres el riesgo que si no la pagás, el día de mañana te ejecuten el inmueble. Sí. Ariel, bueno, antes que nada te saludo, mi nombre es Víctor Timoneda y te pregunto, a ver, recién hablabas de lo que puede llegar a pasar a partir de estas próximas horas, el DNU y la posibilidad de extender el congelamiento hasta el 31 de marzo. Yo te pregunto, ¿qué irá a pasar después del 31 de marzo? Porque, a ver, imagino que hay presiones de algunos sectores, sobre todo el sector inmobiliario, por ejemplo. Sí, hay muchísimas presiones. Nosotros las venimos viviendo con ataques permanentes a la Ley Nacional de Alquileres que se sancionó el 1 de julio. La vivimos con cada vez que fuimos a discutir a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores de la Nación por una nueva legislación que equilibre la relación contractual en el marco de un alquiler. Bueno, obviamente el lobby inmobiliario es muy fuerte. Hay muchos diputados que incluso son financiadas sus campañas electorales de la mano de los aportes que hacen algunos empresarios vinculados a la construcción y vinculados fuertemente al negocio inmobiliario, y bueno, y también hay muchos diputados que acumulan muchas propiedades. Entonces, cuando vemos esta situación y hoy escuchamos a algunos diputados de Cambiemos decir que van a derogar la ley de alquileres porque es nociva para los inquilinos o porque esto es lo que genera la suba de precios, hay que recordarles que desde el 2003 en adelante, el valor del alquiler creció siempre por encima de la inflación, a excepción de 2 años, 2016 y 2019, que fueron los únicos años donde el alquiler perdió con inflación, pero en estos 16 años siempre creció por encima de la media salarial, de las paritarias. Y hoy hago hincapié en esto, porque el salario es la herramienta con la que cuenta el inquilino o la inquilina para hacer frente al pago del alquiler. Entonces, cuando nosotros vemos que el salario se licúa en relación al valor del alquiler mensual, es cuando empezamos a ver que se generan este tipo de deudas cada vez más profundas, cada vez más importantes, y que cada vez que un inquilino renueva, deja sus ahorros en el pago de la comisión, en el pago del sellado, en el pago del mes de depósito. Bueno, nosotros propusimos una ley que plantea que los alquileres de aquí en más no se indexan de manera arbitraria por un índice fijado por la inmobiliaria, no se indexan más de manera cuatrimestral, de manera semestral, sino que esta indexación va a ser de manera anual, ya lo es, ¿no? Con los nuevos contratos, los que se firmaron a partir de julio, de manera anual y mediante un índice oficial que promedia inflación y salario, como para equilibrar un poco la desmedida o la desmesura que hay en la actualización del valor de los alquileres. Y bueno, el coletazo del mercado es este. Interanual, el alquiler aumentó un 60%, porque el congelamiento que se plantea desde el gobierno es solamente para aquellos contratos que ya tenían pactado un incremento y que además la diferencia que no se paga en estos meses de pandemia se paga en cuotas a la salida del DNU. Todas estas situaciones hacen que el acceso a la vivienda de manera digna sea cada vez más difícil y obviamente las deudas se acumulen, y esto pone en riesgo tanto a los inquilinos y a las inquilinas como también a sus garantes. A ver, está claro por lo que nos estás contando y el día a día que hay una brecha grande entre el salario y el metro cuadrado, por ejemplo, en nuestro país, pero, a ver, también echa la ley, echa la trampa, por ejemplo, a ver, más allá del congelamiento de los alquileres y demás, hay abusos con los impuestos, con las expensas y de alguna manera tratan de equiparar la balanza. Sí, a ver, con las expensas nosotros lo que hicimos es poner directamente en la ley
que las expensas extraordinarias, las expensas no habituales, dice correctamente la ley, son a cargo del propietario y no del inquilino. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, con la redacción del nuevo Código Civil, hay una discusión muy grande sobre quién se hace cargo de los arreglos dentro de las mismas unidades. Es impensado que un inquilino esté pagando el arreglo que se le hace a un vecino porque se le rompió un caño o por un desperfecto edilicio en la propiedad. Por eso la ley viene a equiparar esta situación, y ahora más, desde el 1 de julio de 2020, las expensas no habituales son a cargo del propietario, y lo mismo sucede con el impuesto inmobiliario, ¿no? El impuesto que grava la propiedad, que de aquí en más está a cargo de el propietario. Y junto con eso, en Rosario firmamos un acuerdo con el Colegio de Corredores Inmobiliarios que hasta tanto el municipio o el Consejo Municipal determinen qué parte de la tasa es impuesto y qué parte de la tasa es servicio, este impuesto se pague en partes iguales entre inquilinos, inquilinas y propietarios o propietarias. Esta situación también habla de un marco de racionalidad en nuestra ciudad a la hora de discutir y avanzar en propuestas que preserven el derecho de ambas partes en la relación locativa. Pero bueno, como decía vos, es muy difícil llegar a la vivienda propia y por eso hay que establecer medidas cada vez más claras de protección al inquilino, porque cuando un trabajador quiere salir del alquiler, tiene que destinar 20 años de ingresos laborales para poder acceder a un departamento de 50 metros cuadrados. 20 años de ingresos laborales, 240 salarios para un departamento de un dormitorio en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba. Lamentablemente esto muestra de que somos eternos inquilinos y que jamás la clase trabajadora que hoy no goza de una vivienda propia, sin la asistencia del Estado no va a poder llegar nunca al sueño de la casa propia. Ariel, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Y acá hay un verdadero cuello de botella, Ariel, ¿no? Porque pensaba en esto de si a un trabajador le cuesta 20 años tener un departamento con un dormitorio, evidentemente eso es muy complejo. Y acá me parece que lo que se suba como problemática, además, son los bajos salarios, porque cuando vos dabas cuenta de que el 50% del salario está destinado a un alquiler, uno podría preguntarse si esto tiene que ver con que el precio del alquiler es muy alto o que los salarios son muy bajos. Yo creo que las dos cosas. Y fíjate vos un dato, ¿no? Como decía al principio de la nota, el ladrillo viene como resguardo de una ganancia de determinados sectores. El sector vinculado al agro u otros sectores, inclusive a veces para blanquear dineros provenientes de economías delictivas. Ahora, ¿por qué se utiliza el ladrillo? Porque se piensa el valor de la vivienda en dólares. Ahora sería interesante ver cómo cobran los trabajadores que construyen esos edificios. Si alguna empresa le paga en dólares el salario o si directamente se piensa de esa forma como para también resguardar el ingreso de ese trabajador que construye y que nunca va a poder habitar un departamento de los que construye. No, es evidente que aquí lo que hay que hacer es primero desdolarizar el valor de la vivienda, segundo tomarla como un derecho fundamental, un derecho humano, y no como un negocio exclusivamente, y en esto es fundamental el aporte del Estado. El Estado, yo no digo que el empresario no busque su ganancia. Ahora, cuando la ganancia es desmedida y cuando generas una brecha tan importante entre las posibilidades de las clases trabajadoras y el valor de un bien tan necesario como es un inmueble, generás una brecha muy desigual y terminás en una burbuja como terminó en su momento España, como fue la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Bueno, hay que empezar a trabajar. Nosotros vivimos de las crisis. Lamentablemente, hace muy poquito salimos de una muy fuerte, fue en el 2001, 2002, donde terminó con la ejecución de más de 25.000 propiedades en manos de los bancos por las hipotecas que se habían firmado en la década del 90. No tenemos un plan habitacional serio, a excepción de la primera etapa de Procrear en la época del gobierno de Cristina y el plan hipotecario nacional en la época de Alfonsín. No hubo soluciones habitacionales, ni para las clases bajas ni para las clases medias. Entonces, la concentración del capital inmobiliario en pocas manos en las grandes ciudades genera una situación que es un cuello de botella, como ustedes planteaban, y que empuja a una clase a no ser, de aquí a 20, 30 años, no tener posibilidades de adquirir su inmueble, de resolver la situación habitacional.
Y lamentablemente el Estado es simplemente un mero espectador de esta situación que es tan angustiante. A medida que te escucho, me doy cuenta que ese cuello de botella cada vez se hace más estrecho, ¿no? Porque, digo, acá evidentemente la problemática excede la posibilidad o no de alquilar y se instala en una general de nuestro país. Y por otro lado, lo que pensaba también Ariel es cómo abordamos esto, porque la ley de alquileres se modificó hace muy poquito tiempo, 6 meses, 7 meses, y casi no está dando respuesta. Digo, para que haya una verdadera política pública, ¿no? Que el Estado tome esto en sus manos. ¿Qué tenemos que lograr? Porque si con esa ley, que por otro lado fue un avance interesantísimo y una lucha tremenda de inquilinos, se dio solamente un pasito, ¿cómo lograr subir todos esos escalones hacia una política pública real? Primero que nada, haciendo cumplir la ley, ¿no? La ley hoy por hoy tiene muchos incumplimientos en su andamiaje, en su puesta en funcionamiento. Hay que darle tiempo también, porque nosotros lo que planteamos con esta ley no fue bajar los precios, sino en realidad desacelerar el incremento del valor del alquiler en nuestro país. Pero además hay que ejercer un efectivo cumplimiento. Primero que nada, no existe el registro de contratos de locación como establece la normativa. Eso no se creó todavía, y eso lo establece la ley. No se puso en funcionamiento el programa de alquiler social, algo que también está consagrado en la ley y que todavía no tiene su puesta en marcha y no tiene fecha de inicio. Pero además hay que complementarla, hay que crear un registro de la vivienda ociosa, hay que empezar a generar políticas de presión fiscal a esa vivienda ociosa en las grandes ciudades. El Observatorio para la Ciudad de Buenos Aires determinó que hay más de 130.000 viviendas desocupadas a diciembre del 2018. Entonces, todas estas situaciones hay que empezar a pensarlas y empezar a ejecutarlas. Con un registro, con una presión a la vivienda ociosa y con una promoción también a la vivienda que se vuelca al alquiler, también me parece interesante pensarlo, bajarían los costos considerablemente del valor del alquiler hoy en nuestro país y quizás también bajaría el valor del metro cuadrado construido, algo que es un problema tremendo hoy porque genera este cuello de botella, ¿no? Esta imposibilidad de acceder a una vivienda de parte de un trabajador promedio. Ariel, ¿dónde pueden consultar a aquellas personas que alquilan, los inquilinos, las inquilinas, ante cualquier inconveniente? Nosotros estamos de lunes a viernes en la oficina de consumidor en calle Córdoba 852, sí. De 9 a 14 horas, Córdoba 852. No es necesario tener turno previo, ahí pueden recibir asesoramiento todos los días. Te agradecemos mucho por este contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buen sábado. Gracias. Lo mismo para vos. Ahí hablamos con Ariel Doracio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor y secretario de la Concejalía Popular de Rosario.